Continuamos en Telediario Federal hablando de ciberdelito, una modalidad que aumentó en un 500% durante el tiempo de pandemia. Así es, en la etapa pandémica se agudizó un problema que venía marcando tendencia ya hace un tiempo en la Argentina, y esto de grupos, ¿no? Grupos de personas, los hackeados, los que no saben. Vamos a hablar con Jorge Litvin, que es abogado, especialista en cibercrimen, para hablar de este tema tan importante en estos últimos tiempos. Así es. Y autor también del libro Hackeados. Le damos la bienvenida desde Corrientes a Jorge Litvin. Muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dedicando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Muy bien. Como bien decían, ahí hablaban de los hackeados, de los que no se enteraron. Es una frase que yo tengo en la primera página antes de que arranque mi libro. Digo, hay dos tipos de individuos. Aquellos que fueron hackeados y aquellos que todavía no se enteraron. Lamentablemente la pandemia, como ustedes bien hicieron alusión, fue un eso fue acercar el futuro, ¿no? Adelantar el futuro más que acercarlo, y generó una digitalización forzada de la sociedad, en donde había mucha gente que era quizás agnóstica a Internet, a cómo manejarse, no tenía ganas de entrar, no tenía interés o no tenía la necesidad, y de repente se encontró con que no le quedaba otra alternativa que comprar online, estudiar online, trabajar online, hacer trámites online. Y bueno, ahí es donde el criminal, que siempre va donde la víctima está, migró al entorno digital. El cibercrimen no es nuevo, pero obviamente se potenció, y solamente desde el año pasado hasta este momento la cifra aumentó en cuanto a ciberataques más de un 3000%. Wow. ¿no? Como para tener una pauta. Más que llamativo, ¿no? En esta frase que mencionaste, Jorge, que hay dos grupos de personas, los hackeados y los que no saben. ¿Qué estás afirmando? ¿Que en algún punto todos vamos a ser hackeados en algún momento? ¿Tan vulnerable es nuestra información virtual? Todos hemos... ¿O nuestra ciberinformación? Miren, yo creo que todos hemos sido atacados en algún momento. Quizás inclusive el ataque fue exitoso o no. La diferencia entre el ciberdelito y el delito convencional, el que sucede en el entorno real o material, podríamos decir, es que cuando yo estoy en la calle y a mí me golpean, me roban, me hurtan, me acosan, lo que sea, yo me doy cuenta. Ahora, en Internet uno no siempre se da cuenta de las cosas que están sucediendo dentro de nuestra computadora, ¿no? Entonces, tranquilamente alguien podría estar dentro de nuestro dispositivo o tener acceso a nuestra cámara web, a nuestro micrófono, a nuestros archivos, a nuestras imágenes, y nosotros ni siquiera percibirlo. A veces decimos, qué lenta que está andando la computadora, la voy a reiniciar, y quizás estábamos formando parte de una botnet que usa un criminal para atacar a otra persona, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que vienen cambiando, y el cibercrimen es un paradigma totalmente nuevo dentro del derecho penal, porque yo creo que absolutamente todos hemos recibido algún correo electrónico, al menos en algún momento, se sentirán identificados el año pasado, sobre todo, de Netflix, diciendo que no se pudo procesar los datos de pago de la tarjeta, que tenemos que renovarlos, o de iCloud. Los criminales se hacen pasar por la Organización Mundial de la Salud, por Mercado Libre, por cualquier, por un local de un comercio, por tu mejor amigo se hacen pasar, que cambió el número de celular, claro. Sí, WhatsApp, las estafas que ha habido también, claro. Una de las últimas modas y tendencias es tomar el control de una cuenta de WhatsApp, ¿no? Hackear un WhatsApp de una persona, y cuando hackean ese WhatsApp tienen acceso a absolutamente todos los contactos de esa persona. Entonces, o se empiezan a establecer contacto con ellos y a pedirles o dinero con pretexto de una emergencia, o bien a ofrecerle dólares a una cotización muy atractiva, y terminan estafando a las personas, ¿no? Con la agravante de que al que habían hackeado además le suplantan la identidad, y quizás tiene algún tipo de no tendrá finalmente responsabilidad legal, pero sí tendrá que explicar qué sucedió, porque obviamente fue desde su cuenta. Entonces hay una distinción también en Internet de que uno interactúa con cuentas, ya sea telefónicas, ya sea con cuentas de redes sociales, ya sea con un correo electrónico, pero nunca se sabe quién está del otro lado, ¿no? Jorge, ¿esto es lo que se denomina como phishing?
El phishing es una de las variantes de lo que se conoce como ingeniería social, que es el arte de manipular a las personas. El phishing es la expresión en la que un criminal se hace pasar por otra persona o por una empresa, impostando su identidad, de modo que la víctima haga algo que le termine resultando beneficioso. Ese haga algo en Internet suele ser hacer clic en un enlace que lo lleva a un sitio muy parecido del de la persona que se quiere suplantar la identidad, supongamos Netflix, Mercado Libre, Apple, quienes ustedes quieran, y en ese formulario que vamos a ver ahí se nos va a pedir determinados datos, dentro de los cuales pueden estar nuestro usuario y nuestra contraseña, o pueden estar los datos de nuestra tarjeta. Y la otra variante es el descargar un archivo, ¿no? Un poco más peligroso, porque cuando descargamos un archivo en nuestra computadora, ahí las consecuencias de eso se lo conoce a grandes rasgos como virus. No todos son virus, pero piénsenlo como una modalidad de troyano. ¿Recuerdan la historia de Troya, donde uno piensa que recibe un regalo y adentro tiene el enemigo escondido, ¿no? Sí. Acá pasa lo mismo con el archivo. Doctor, pensaba en esto también, que la justicia se tiene que ayornar a los tiempos, ¿no? de redes sociales, para que las penas terminen bajando un poco los casos. Pero aparte de esto que usted mencionó, ¿qué otro tipo de delitos nos encontramos hoy en redes sociales? ¿Cómo los podemos clasificar? Si hay un número específico de tipos de delito en redes. Miren, los delitos han aumentado muchísimo en distintas categorías. Sin duda los que más aumentaron fueron todos los que tienen que ver con fraudes, estafas. Lamentablemente también los delitos dirigidos contra menores de edad. Estos son el grooming, que es el intento de... son generalmente mayores de edad que se hacen pasar en Internet por menores de edad para tomar contacto con otros menores de forma de poder atacarlos en su integridad sexual, esto es decir, buscando algún tipo de acoso contra los niños, ya sea sacándoles alguna foto íntima, ya sea extorsionándolos, ya sea para obtener un encuentro en la vida real. En el marco de redes sociales ha sucedido mucho eso, y también suceden los clásicos hackeos que han sufrido muchos famosos y no tan famosos también de sus cuentas de redes sociales, quienes tienen muchos seguidores, quienes tienen las cuentas verificadas con la insignia azul, tanto en Instagram como en Twitter. Esas cuentas son muy valiosas en el mercado negro de la dark web. Entonces lo que hacen los criminales es toman control de esas cuentas y después hacen una de tres cosas: o bien la venden, o bien extorsionan a la víctima para que les devuelva, para devolvérsela, ¿no? Sobre pretexto de un pago de dinero en concepto de rescate. Obviamente hay gente que se dedica y trabaja de las redes sociales, con lo cual imagínense que es su medio laboral. Y finalmente también la pueden utilizar para cometer otros delitos que suceden mucho, por ejemplo, en Instagram, que se hacen cuando algún famoso, algún influencer organiza un sorteo. Generalmente lo hace, supónganse, una estadía en un hotel, y el criminal se hace pasar por el hotel, se crea una cuenta similar y empieza a contactar a todos los que participaron diciéndoles que ganaron y que tienen que registrarse en determinada plataforma o hacer clic en un enlace o hacer una pequeña transferencia de dinero en concepto de gastos administrativos, y así estafan a miles de personas. En redes sociales también se han hecho pasar por bancos, ¿no? Todos los bancos han sufrido suplantación de identidad, y esa suplantación de identidad fue utilizada para contactarse con los usuarios de los bancos, y para esto los criminales monitorean a quiénes son los seguidores de los bancos, quiénes son las personas que siguen en redes a los bancos, y cuando consiguen engañarlos y tener acceso a su home banking, terminan haciendo transferencias por todo el dinero que tienen, y además les generaban préstamos preaprobados. Bueno, ¿no? hay tanto... Con lo que no solamente lo dejaban en cero, sino endeudado. Claro. Hay tanto para hablar, Jorge, que daría la sensación como que tenemos que educarnos, instruirnos realmente para no ser el blanco. Claro. ¿Cuáles son las personas o los blancos más fáciles o las personas más vulnerables en este contexto, Jorge? Miren, los blancos somos absolutamente todos, no se salva nadie, ni una persona de 90 años, ni una de 18, ni una empresa grande, ni una empresa chiquita. Fíjense que hace poco se hablaba de un ataque al RENAPER, hubo un ataque el año pasado a Migraciones, hubo un ataque a la Policía Federal, hubo un ataque a Twitter, a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, hay ataques a estudios jurídicos, a empresas, a menores de edad. Digo, acá nadie queda fuera de la bolsa. Sin dudas, los más vulnerables van a ser aquellos que menos educados estén en cuanto a
riesgos digitales. ¿Por qué? Porque el 95% de los ciberdelitos, para que sean exitosos, para que un ataque sea exitoso, requiere de algún tipo de actividad de la víctima. De alguna acción, algún clic, de la persona que es atacada. Claro, de alguna acción por parte nuestra, ¿no? Para que se pueda cometer o concretar. Y la curiosidad, ¿no? Por ahí en el entorno digital casi siempre requiere de que nosotros pisemos el palito en algún momento, que compartamos una clave, que compartamos un usuario y contraseña, que compartamos un número de tarjeta de crédito, que hagamos clic en algún lado, y como estamos en multitasking, como estamos haciendo mil cosas a la vez, no verificamos con quién estamos hablando y seguimos confiando en que quienes nos escriben son genuinamente quienes dicen ser, ¿no? Sabiendo que en Internet, o no sabiendo, pero esto es algo que hay que saber, que es muy fácil hacerse pasar por alguien distinto a quien uno realmente es, y para eso solamente los invito a que intenten crear una cuenta de correo electrónico, una red social, haciéndose pasar por cualquier otra persona. Nadie va a venir a verificar que ustedes son la persona real. Claro. Bueno, hay tanto para hablar y es muy valioso, Jorge, el compromiso que has asumido en esto de, de crear un libro que es gratuito, como es Hackeados, justamente en esta intención de educarnos un poquito para prevenir estos ciberdelitos, ¿no? Muchísimas gracias. El libro Hackeados lo pueden encontrar en redes sociales, es gratuito, como dijiste, tiene 57 páginas y lo escribí de forma de que lo pueda entender alguien de 8 años o de 90 años, sin importar qué background académico o profesional tiene, porque yo creo que no hace falta ser técnico ni jurídico como para saber ciberdelitos. Me parece que a mí que educación digital deberíamos recibir desde el momento en el que tenemos contacto con un dispositivo digital, y hoy lamentablemente los chicos apresuradamente tienen contacto con un celular a la vez que lo tienen quizás con un pañal, ¿no? Entonces me parece que la educación en eso también se tiene que meter estamos, así como nos enseñan de chicos que antes de cruzar la calle tenemos que mirar para ambos lados y no hablar con extraños, hay determinados recaudos que tenemos que tomar para no ser víctimas de algún tipo de crimen o de engaño. Claro. Importante sería poder contar con el doctor más adelante, ¿no? Porque en este contexto lo mejor, ver la posibilidad de reencontrarnos, Jorge, para poder establecer estas pautas de educación para evitar ciberdelitos. Capaz que ir identificando cada tipo de delito, ir a casos concretos, ejemplos, ¿no? A situaciones. Con gusto. Muy bien. Bueno, doctor, gracias. Bueno, porque no nos queda más tiempo, lamentablemente, en este encuentro. Jorge, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, muy generoso por tu tiempo. Por favor, que tengan buen fin de semana. Igualmente, adiós, hasta pronto. Saludos.